Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saluda y bendigo con sus familias. En esta charla 62 acerca del breve Catecismo Católico Bíblico y Apologético, con lección 12, continuamos sobre los milagros de Jesucristo nuestro Señor. Los milagros de Jesucristo son muy numerosos. Santo Tomás de Aquino dice que las manos y corazón de Jesús eran un océano infinito, inagotable de prodigios y milagros, y Jesús curaba enfermos, sanaba ciegos, limpiaba leprosos y muchas otras, estaban muertos, etc. En ninguna parte se ve tan claramente el poder de Jesucristo como en el caso de la resurrección de los muertos. Se sabe de profetas y santos que también han resucitado a muertos, pero la diferencia entre el modo de actuar de los profetas y el modo de actuar de Jesús en esos casos es tan grande como de la tierra al cielo. Los santos han obrado ellos también milagros, pero por el poder que recibían de Jesús. Y antes de obrar el milagro, los santos acudían a Dios, oraban a veces con insistencia como que querían arrancar a Dios el milagro. No eran los santos que obraban el milagro, era Dios invocado por los santos. Los santos eran meros instrumentos del poder de Dios. Quiero hacer una paréntesis, queridos hermanos. Dios nunca hace un milagro en favor de una religión falsa, de una iglesia inventada. Cuídense de los milagritos que hoy se hacen por chorro en las sectas, el demonio que anda suelto. Jesús lo ha profetizado. San Mateo, capítulo 7, 15, 23. Muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. Jesús dice, vayan si no os conozco. Jesús, que es Dios, nunca hace un milagro en favor de algo falso. Continuamos con los milagros de Jesús. Muy distinto es el modo de actuar de Jesús. Él no necesita pedirle a Dios que haga milagros. Es Dios él mismo, hecho hombre. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Él manda la muerte y la muerte le obedece. Joven, levántate, y se levanta. Talitha cumi, niña, levántate, se levanta. Jesús hacía los milagros como la cosa más natural del mundo. En ningún caso, ni el imperar a las olas del mar, ni a los demonios, ni a las enfermedades, ni a la misma muerte se nota en él esfuerzo o temor de no ser obedecido. Él manda. Siendo creador y dueño de la naturaleza, él manda. Dueño de la vida y de la muerte, él manda. Sabe que siempre será obedecido. Los mismos judíos se preguntaban, ¿cuándo venga el Mesías, hará acaso más milagros que los que este profeta hace? Jesús hizo muchos milagros. Se veía claramente que Dios obraba en él, y él era Dios hecho hombre. ¿Por qué los judíos no creen en él? Bueno, los apóstoles eran judíos, los apóstoles creyeron, muchos otros creyeron. San Juan dice en su evangelio, y muchos creyeron en él porque veían los milagros que hacía. Otros no creyeron porque se hicieron voluntariamente ciegos y se obstinaron en su incredulidad. El propio San Juan refiere que los judíos en una ocasión rodearon a Jesús en el atrio del templo y dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás así en suspenso? Si eres tú el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús dijo, ya se los he dicho y no me creen. Los milagros que yo hago están dando testimonio de mí. Si yo no hago los milagros que solamente Dios puede hacer, no me crean. Pero si los hago, créanme. Si no quieren creer a mis palabras, crean a mis obras. Las obras que yo hago hablan claramente. Y hablando con sus apóstoles a propósito de la incredulidad de los judíos, Jesús les dijo, si yo no hubiera venido y no hubiera hablado, tendrían excusa. Pero he venido, he hablado, he hecho los milagros que ningún otro hace, los han visto y no han creído.
no tienen excusa ninguna. San Juan no refiere muchos milagros en su evangelio, refiere algunos pocos, pero al final de su evangelio escribe estas palabras textuales. Estos milagros han sido escritos para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan la vida eterna en su nombre. Queridos hermanos, hace 2000 años en la Iglesia de Cristo hay muchos milagros. Flavio Josefo escribía de Jesús hacia el año 93 de la era cristiana. Jesús realizó obras milagrosas en su libro Antigüedades Judaicas, libro 18.3. Quadrato, en la apologista de los primeros siglos, en la apología que dirigió al emperador Adriano, le hablaba de algunos enfermos curados y algunos muertos resucitados por el Salvador que vivieron en su tiempo. Un Érico, rey de los vándalos, muerto en 484, hereje ariano fanático, mandó cortar la lengua a varios cristianos católicos y no se pasaba herejía. Ellos prefirieron sufrir tan horrible suplicio y no obstante faltarles la lengua, pudieron milagrosamente continuar hablando y alabando al Hijo de Dios. Este prodigio lo refiere y prueba con testigos de esta época. La Iglesia siempre tuvo santos que hicieron los milagros que Jesús mismo hacía. San Pedro, San Pablo resucitaron muertos, y no es poco. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, 19, 11. San Pedro, San Pablo sí resucitaron muertos. No es poco. Nosotros pedimos a nuestro Señor de mantenernos en la fe, que Dios en su misericordia nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.